En el nostre Meteo començarem parlant del clima urbà. Entrevistarem el doctor Ferran Ballester, coordinador de l'àrea d'Ambient i Salut del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública de la Generalitat. I per acabar, descobrirem què és la xarxa de control de la contaminació atmosfèrica de la comunitat. És la nostra oferta per avui, en la qual inclourem alguna sorpresa més. Les ciutats canvien el paisatge i la forma de vida de les persones, però canvien també el clima? La major part de la població mundial viu en ciutats. Per tant, és el seu clima el generalment sentit i percebut, i no el del camp pròxim ni el dels jardins o parcs on generalment es troben les estacions meteorològiques. Les ciutats, a causa dels materials de què estan fetes i a la seva peculiar configuració i forma, modifiquen el clima en relació al que hi ha als voltants. Eixa modificació afecta la majoria dels paràmetres meteorològics com la temperatura, el vent, les precipitacions, les tempestes, els dies de gelada, els dies de boira, etc. Entre eixes modificacions, la més significativa i important és la produïda en la temperatura, formant el que es coneix com a illa de calor urbana. Les temperatures dins de la ciutat són sensiblement majors de les que es donen als voltants, d'ací el nom que rep el fenomen. Moltes són les causes d'eixe augment tèrmic, entre les quals destacarem les següents. En primer lloc, la producció de calor despresa en les combustions, com per exemple en les calefaccions o en el trànsit. Els focus de calor escalfen l'aire de les ciutats. En segon lloc, a causa de l'alta capacitat calorífica dels materials de construcció. Els edificis i l'asfalt escalfen durant el dia i perden lentament la calor durant la nit, escalfant així l'aire circumdant. A més, el color fosc de carrers i edificis afavoreix l'absorció diürna de la radiació solar que arriba a la ciutat. En tercer lloc, la substitució de la superfície original per sòl pavimentat fa que disminuïsca la evaporació. Recordem que l'evaporació refreda les superfícies, ja que l'aigua ens roba calor per a evaporar-se. En haver disminuït l'evaporació s'ha perdut una forma de refredament, fet que contribueix també a les altes temperatures de les ciutats. Tots eixos factors, junt amb alguns altres, són els responsables de les temperatures més altes pròpies de les ciutats. L'illa de calor urbana tindrà una intensitat major o menor depenent de el nombre d'habitants i la grandària de la ciutat, l'hora del dia, que és a les nits més intensa que durant el dia, l'època de l'any, que és més fort a l'hivern, i, a més, dependrà també de les altres condicions meteorològiques, ja que, per exemple, a major velocitat del vent, menor illa de calor, i a major nebulositat també hi ha una menor illa de calor. Per tant, la màxima illa de calor la trobarem en les nits d'hivern, amb vent en calma i cels rasos o poc ennuvolats, o siga, en situacions de calma anticiclònica. Entre les ciutats espanyoles, Madrid i Barcelona posseeixen una important illa de calor degut a la seva grandària. Entre les altres, crida molt l'atenció el cas de València, que encara estan lluny quant a grandària de les dues grans ciutats espanyoles, s'han arribat a mesurar diferències de fins a 10 graus centígrads entre el centre i els afores de la ciutat. Pareix que l'horta que rodeja la ciutat de València és la responsable d'eixes diferències a causa de la gran quantitat de calor que perd l'horta a les nits degut a la elevada evaporació. Més complicat resulta determinar la influència de les ciutats en les quantitats de pluja recollides. Hi ha molts estudis respecte a això, encara que els resultats no en són del tot convincents i només sembla haver influència important en nuclis de població molt grans. Les quantitats de pluja recollides poden ser modificades per les ciutats per dos aspectes fonamentals. D'una banda,
L'augment de contaminació degut sobretot al trànsit rodat, ja que les partícules contaminants actuen com a nuclis higroscòpics afavorint la condensació del vapor d'aigua i la formació de les gotetes de núvol. L'aspecte de les partícules contaminants també ha influït en el tema de les boires, sobretot en èpoques passades on les calefaccions de carbó emetien gran quantitat de partícules a l'atmosfera. Les típiques imatges d'un Londres respirant la boira de l'època victoriana són conseqüència d'eixe fenomen que esmentem. Actualment, la substitució de les antigues calderes per mètodes de calefacció distints ha produït un descens considerable en el nombre de boires que es formen a les ciutats. D'altra banda, les precipitacions també es troben alterades pel propi efecte de l'illa de calor urbana, ja que es crea una convecció forçada de l'aire, el qual, en calfar-se, ascendeix i pot afavorir l'aparició de núvols i de pluja. L'efecte convectiu pot ser també la causa de la major idea de fenòmens tempestuosos a les ciutats respecte a les àrees circumdants. El vent també és modificat per les ciutats en els seus dos paràmetres fonamentals, la direcció i la intensitat. Els edificis actuen com a pantalles contra els vents dominants, frenant-los i orientant-los en direccions diferents d'acord al sentit dels carrers. El clima urbà constitueix, per tant, un dels millors exemples d'alteració del medi per causa humana, això sí, a una escala de detall o microescala. Com podem mesurar la quantitat de pluja caiguda? Influeix el temps atmosfèric en la nostra salut? Doctor Ferran, usted ha hecho varios estudios acerca de cómo la salud nos influye en los cambios del tiempo, la meteorología. ¿Qué conclusiones han sacado así a rasgos generales de esos estudios? Bueno, pues en general, y yo creo que esto todo el mundo lo conoce, la meteorología, los factores climatológicos se relacionan mucho con la salud. La verdad es que si pensamos hasta la manera de presentarse las enfermedades, como lo que llamamos resfriados, problemas respiratorios, las gripes, son enfermedades que asociamos con el frío, con el invierno. Y sin embargo en verano hay otro tipo de patologías que aparecen más relacionadas con el sistema digestivo, quizás relacionadas con la alimentación, con problemas gastrointestinales, pero también otro tipo de problemas o molestias relacionados con el clima, con esas variaciones de la meteorología, por ejemplo, quemaduras, insolaciones, incluso golpes de calor, si hace mucho calor. Claro, es que vivimos como en una burbuja que es la atmósfera y todo lo que pase dentro de ella nos afecta, evidentemente. Por supuesto. ¿Por qué las gripes llegan en invierno? Esas gripes, resfriados, gripes, no es lo mismo exactamente, pero ¿por qué llegan en invierno sobre todo? Pues principalmente relacionado con el frío. El frío hace que el organismo presente menos defensas frente a infecciones de organismos, en este caso virus, que pueden afectar nuestra salud. Estaría relacionado con nuestra respuesta a agentes externos que queda debilitado cuando aparecen bajadas de temperatura o condiciones estresantes que pueden hacernos más débiles. Entonces, en invierno, en general, el cuerpo está menos preparado ante las enfermedades. ¿Hay más enfermedades en invierno, ya no las gripes, sino en general? Para algún tipo de enfermedades, por ejemplo, todas las que tienen que ver con infecciones respiratorias principalmente, sí que es así. Sin embargo, en verano también podemos tener una serie de desequilibrios debido a otro tipo de estrés al que se fuerza el organismo, como puede ser, por ejemplo, pérdida de líquidos por sudoración, por evaporación, por las altas temperaturas. Y entonces podemos ser más propensos a otro tipo de enfermedades.
También puede haber problema con la contaminación de los alimentos. Las temperaturas más altas favorecen la reproducción de bacterias, de gérmenes en los alimentos, que pueden hacer que contraigamos enfermedades gastrointestinales. Salmonelosis y todo lo que oímos, sobre todo en verano. Antiguamente se nombraba mucho el ir, por ejemplo, tener enfermedades crónicas y el ir a las montañas o el ir a la playa, depende de qué enfermedades eran. ¿Es eso verdad? ¿Que digamos, las condiciones meteorológicas o climatológicas influyen para estar mejor dentro de una serie de enfermedades crónicas, por ejemplo? Pues en la antigüedad y bueno, ya desde época de los primeros médicos que existe en la humanidad, en nuestra cultura, como por ejemplo Hipócrates, y a Hipócrates hablaba de la importancia del medio en el que vivimos, del clima, de la calidad de las aguas, de la calidad del aire en la salud de las personas. Esto, fíjese si hace años que era conocido. Y hace 100, 150 años no existían, no estaban al alcance de los profesionales sanitarios instrumentos terapéuticos tan importantes como por ejemplo los antibióticos. Entonces había que buscar todas las medidas posibles. Una de ellas era que las personas fueran a lugares con un aire más limpio, quizá con un ambiente más seco, menos húmedo que cerca de la costa, para intentar combatir esas enfermedades, sobre todo relacionados con mecanismos, con aspectos relacionados con agentes patógenos. Bacterias, virus, eran el azote de la población hace 100 o más años, que eran las enfermedades infecciosas. Com podem mesurar la quantitat de pluja caiguda? De forma oficial, les quantitats de pluja es mesuren amb els pluviòmetres, recipients calibrats on a través d'una escala podem conèixer la pluja replegada. En absència de pluviòmetres calibrats, podem recórrer a un mètode casolà. Posarem a la intempèrie un recipient en forma cilíndrica i amb parets verticals. La mesura en mil·límetres de l'altura aconseguida per l'aigua es correspon directament amb els litres per metre quadrat caiguts de pluja. Continuem parlant amb el doctor Ballester, un dels grans estudiosos de les relacions entre el clima i la salut. Doctor Ferran, ¿qué es eso que llamáis temperatura de confort? Pues, temperatura de confort es una temperatura que reflejaría cuando el cuerpo humano, el sistema fisiológico de las personas, están más a gusto con las condiciones ambientales de temperatura, de humedad, principalmente la temperatura. Es como la variable meteorológica más fuertemente relacionada con la salud y con el sistema biológico. Y temperatura de confort también se conoce aquella temperatura que en cada localidad, en cada comunidad, presenta las tasas de mortalidad más bajas, porque nos está reflejando cuando el riesgo de morir para esa población es menor. ¿Y varían de una ciudad a otra en ese caso? Sí, esto es muy curioso, cómo varían entre ciudades, entre países, pero incluso dentro de la misma ciudad varía entre estaciones del año. Explíquenos un poquito eso, que es Con curioso. Con datos, es fácil de ver. Por ejemplo, en la ciudad de Valencia, en general, si analizamos todo el año, la temperatura de confort, que es cuando mueren menos valencianos. ¿Qué temperatura es a la que mueren menos valencianos? Estaría alrededor de 22, 23 grados. Si comparamos estos resultados con otras ciudades, por ejemplo, europeas, si nos vamos más al norte, hay países más fríos como Finlandia. En Helsinki, la capital de Finlandia, esa temperatura de confort, cuando mueren menos finlandeses, está alrededor de 11 o 12 grados. Fíjese la diferencia. Bajamos un poco más al sur, por ejemplo, a Holanda, más al sur de Finlandia, y allí la temperatura de confort estaría en 16-17 grados. Si en la misma España bajáramos algo más hacia el sur, por ejemplo a Sevilla, esta temperatura, donde mueren menos sevillanos, estaría entre 26-27 grados. ¿Está queriendo decir con esto, doctor Ferran, que exactamente el cuerpo se adapta a las condiciones en las que vive
¿No somos capaces de adaptarnos y por eso sufrimos o aceptamos o estamos más a gusto en unas temperaturas o en otras? Depende cómo se ha adaptado nuestro cuerpo. Exactamente. Este es un fenómeno muy importante. Es curioso, pero también es muy importante porque permite al ser humano adaptarse a diferentes condiciones ambientales. De hecho, el ser humano en el globo terráqueo es el único animal que se adapta a temperaturas como las que se pueden experimentar en Siberia, en el desierto del Sáhara, por ejemplo, a temperaturas muy altas o a altitudes tan altas como el altiplano andino. Y nosotros nos adaptamos, nuestra capacidad de adaptación no es completamente infinita, pero sí que las poblaciones incluso pueden adaptarse a cambios estacionales dentro del mismo ámbito geográfico. ¿Del mismo sitio? Sí, en Valencia, cuando hemos estudiado esta relación entre temperatura y riesgo de morir, por ejemplo, durante los meses de invierno, los valencianos tienen menos riesgo de morir a 19-20 grados, sería la temperatura de confort para esos meses. Si vamos hacia el verano, esta temperatura puede aumentar a 23-24 grados. Esto, aparte de que puede ser curioso, puede ser útil para los profesionales de la salud, pero también tiene su traducción a la vida cotidiana. Desde luego hemos de valorar en qué época del año estamos para incluso climatizar las viviendas. Aires acondicionados, calefacciones, no pasarse, ¿no? Las oficinas, por ejemplo, si vamos vestidos para meses de invierno, es mucho mejor que las temperaturas estén adaptadas a esas condiciones y que tengamos la temperatura en el interior de los edificios en los meses de invierno pues a 19-20 grados. Ponerlo a 24 sería una locura porque las diferencias de temperatura entre ambientes no son buenas tampoco. Y en verano igual con el aire acondicionado, ¿no? Tampoco ponerlo a 20 grados, ¿no? Tanto desde el punto de vista fisiológico como incluso ambiental y económico, es una tontería tener el aire acondicionado en verano a menos de 20 grados, a 18 o 19 grados, cuando lo más fisiológicamente natural a la temperatura que estamos viviendo en el exterior sería pues empezar a utilizar el aire acondicionado a partir de 24-25 grados y desde luego no bajar de esas temperaturas. Se nos habla mucho de un posible cambio climático, un calentamiento global. ¿Tienen algún estudio hecho sobre cómo podía afectar ese aumento de temperaturas o de extremos de temperaturas a la salud? En este momento lo que hay son previsiones en las que utilizamos las evidencias que tenemos hasta ahora. Por un lado, el cambio climático ya no es una perspectiva de futuro, no es algo que tiene que ocurrir, sino que está ocurriendo ya desde hace unos años. Se tienen estimaciones del efecto del cambio climático en la salud desde principios de los años 90. Y tenemos unos episodios que han ocurrido a principio de esta década que ya nos han dado bastante constatación de los efectos dramáticos que podría tener... Verano del 2003, ¿no? Por ejemplo, la ola de calor del 2003, que en Europa está bien documentado por la propia Organización Mundial de la Salud, que causó una defunción prematura, o sea, adelantó la muerte en más de 40.000 personas en Europa. La Organización Mundial de la Salud, de hecho, ya cada año, desde el año 2000, ha incorporado los efectos del cambio climático en lo que se llama el Informe de Salud Mundial. En la actualidad se evalúa que más de 200.000 personas cada año están falleciendo por consecuencias relacionadas con el cambio climático, que no es solo las olas de calor, también es afectar los ciclos naturales, los ciclos tradicionales del clima, y ahora podemos tener pues, algunos días con mucho frío incluso extremo, que no era normal, pero después puede venir calor adelantado de fecha. En general, lo que va a haber es mayor variabilidad, tormentas, pero en conjunto, todo indicando a un incremento de la temperatura y a una disminución de la cantidad de agua que llueve. Por último y brevemente, nos adaptamos a los cambios de tiempo o a las temperaturas, pero también somos capaces de adaptarnos a la contaminación en las ciudades, por ejemplo. Esto es mucho más difícil, porque los cambios de temperatura, los cambios del clima, es algo en lo que el ser humano ha estado durante toda su evolución adaptándose
fisiológicamente preparándose, habiendo selección incluso de genes que han hecho que las personas seamos más capaces de sobrellevar estos cambios de la meteorología. Sin embargo, la contaminación atmosférica, las sustancias contaminantes, es algo que está apareciendo realmente desde hace solo décadas. A lo mejor una generación aún no ha podido adaptarse a todos estos factores que son extraños al cuerpo humano. Y es algo donde sí que es urgente que actuemos para disminuir, evitar en lo posible esta contaminación. Pues quedémonos con esa reflexión que nos hace el doctor Ferran Ballester, al que agradecemos el habernos atendido y el darnos esta perspectiva un poco distinta a cómo nos afecta la salud, el clima, la meteorología y los cambios climáticos. Muchas gracias, doctor Ballester. Gracias a ustedes. Gracias. Cuidar l'aire que respirem és fonamental per al nostre benestar, però com se'n controla la qualitat? La contaminació atmosfèrica, que podem definir com la presència en l'aire de matèries o formes d'energia que impliquen risc, dany o molèstia per a les persones o béns de qualsevol naturalesa, és un dels principals problemes mediambientals a què s'enfronta la humanitat fruit de les seues activitats. La comunitat, a través de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, disposa d'una xarxa de control de la contaminació atmosfèrica composta per 57 punts fixos de mesurament i 3 unitats mòbils, les quals es distribueixen al llarg de l'any entre 8 emplaçaments repartits entre les 3 províncies de la comunitat. Les estacions de la xarxa valenciana de vigilància i control mesuren d'una manera contínua els nivells de concentració dels 24 paràmetres contaminants principals, així com paràmetres meteorològics al llarg del territori de la comunitat, registrant al voltant de 25 milions de dades l'any. Tenemos de todo porque tenemos zonas rurales alejadas de instalaciones industriales, de núcleos urbanos, del tráfico, y zonas con mucho tráfico, como una ciudad o un área metropolitana como la de Valencia. Entonces tenemos de todos los perfiles. Tenemos contaminación asociada al tráfico, por ejemplo en Valencia, como no es de esperar, ¿no? 800.000 habitantes, 1,5 millones realmente de población vinculada o más. Con tráfico importante, y tenemos contaminación de origen industrial, pues por ejemplo en la zona industrial de Castellón o de Alicante. Cada problema pues se estudia y se trabaja de una manera y se buscan las soluciones adecuadas para cada situación. Un dels components de la contaminació més significatius a les ciutats és l'ozó, i la xarxa de control de la comunitat disposa d'un pla especial anomenat Previozono, el qual funciona de maig a octubre de forma intensiva. Cada dia s'emet un comunicat dels nivells d'ozó i, en conjunt amb el Centre de Control d'Emergència, s'informa als ciutadans de les precaucions a prendre. El ozono es un contaminante secundario, un contaminante que se forma a partir de los contaminantes que se generan en las ciudades, pero ya a sotavento de esas ciudades con un tiempo de reacción posterior y por efecto de la radiación solar que cataliza una serie de reacciones químicas, se produce el ozono y se vienen a detectar los valores máximos justamente alejado de las ciudades, a sotavento. Y es pues en la zona interior de la cuenca del Turia o la zona interior de Castellón donde nos ha llamado más la atención. A més, la xarxa de control de la contaminació atmosfèrica, en col·laboració amb l'Associació d'Al·lergologia i Immunologia Clínica, han iniciat un pla en què, mitjançant l'anàlisi de preses de mostres de pol·len i espores, es confecciona una espècie de calendari polínic de la nostra comunitat. El polen y las esporas es responsable de la mayor parte de las alergias, y el disponer de información adecuada de los periodos de riesgo supone a veces acertar con los diagnósticos de los profesionales sanitarios, acertar con mayor grado de calidad. Altres innovacions que aporta la xarxa de control és que es vigila la radiació ultraviolada. Cada dia s'emeten els pronòstics de radiació amb les seues corresponents recomanacions quant a l'ús de protector solar i temps d'exposició. En definitiva,
Tota una xarxa d'estacions que posa al nostre servei la Generalitat per a controlar que l'aire que respirem és de la qualitat necessària per a la nostra salut. La neu no és, per descomptat, molt habitual en les nostres zones costaneres. Encara així, de tant en tant, se'n poden veure flocs caure a nivell del mar. Més complicat encara resulta que la nevada siga tan important com perquè arribi a agafar. Valguen com a exemple d'eixa dificultat les dates de l'última vegada que la neu va enfarinar els carrers de les 3 capitals de la comunitat. A Castelló, el 4 de febrer de 1954, a Alacant, el 13 de febrer de 1945 i a València l'11 de gener de 1960. Ací teniu el regal desinteressat de la natura. Què li regales tu?